Bueno, Kevin, papá, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Bien, Alejo, gracias por la invitación. No, hombre, a ti por venir. Kevin Giraldo, publicista y exfutbolista. Obviamente te invité porque quisiera ahondar en esta carrera que tú tenías. Siento que puede ser una conversación muy interesante como la visión que tú tienes del fútbol, también lo que nos puedes contar de cómo se vive esta carrera desde adentro y tal vez lo que no se cuenta a menudo, lo que ya estos grandes futbolistas no pueden contar sobre las cosas que tiene esta carrera. Pero quisiera empezar con, ya tú desde chiquito, ¿en qué momento se vuelve un hobby a ya verlo como tu proyecto de vida? Sí, bueno, no, pues el sueño de todo colombiano, de todo hombre promedio es ser futbolista. Sí, de Por la acuerdo. influencia que tenemos pues, de los papás, de los tíos. Mis tíos, pues bueno, toda mi familia es paisa, entonces me regalaban uniformes de Nacional a toda hora, Mm. desde chiquito. Mis ¿Tú te papás, criaste en Tierras Paisas o aquí en no, Bogotá? yo me crié acá en Bogotá. Ok, Sí he vivido, bueno, ya después hablaré de eso, pero sí he vivido mucho tiempo en Medellín. ok. Pero yo me crié acá en Bogotá, ¿sí? Ujú. Entonces, pues, lo normal, el hincha súper apasionado, súper que muere por el equipo y demás. Y eso lo comprobé, por ejemplo, cuando estuve en Argentina, que ahorita, pues, te comento bien. Y, o sea, ya una persona que no sepa de fútbol en Argentina, literal, se vuelve súper fan, Ok. solo por lo que ve. O sea, ya se vive el fútbol diferente. Uf, total, total, total. Y entonces, bueno, no, yo de chiquito estuve en escuelas desde los 5 años. Estuve en escuelas en escuelas que nadie conoce. Pues estuve en Alejandro Brand, estuve, eh, estuve en una de la policía también. Digamos, Ok. en épocas de vacaciones siempre me mandaban a escuelas de fútbol, estuve en El Tiempo. ¿En el tiempo? En El Tiempo, pues en el periódico Sí. que hacían varias actividades pues en vacaciones y me mandaban allá a fútbol y todo. O sea, yo tenía mis vacaciones recreativas, eran fútbol, todos los días en el colegio era fútbol, todo era fútbol, pues porque también aficionado. Y bueno, no, ya ¿Y siempre digamos, fuiste como el mejor? sí, Ok, pues sí, ok. era como el referente. Ya, ya, Sí, ya. como que cuando empezaban el año y que mirábamos el curso que quedara mejor el equipo es que queda campeón. Ok. Y sí, pasaba. Digamos, por ejemplo, la mayoría de amigos, pues casi todos, yo los tengo es por el fútbol. Sí. Sí, o sea, porque yo creo que es la forma más fácil de socializar con pues, nosotros como hombres, muy fácil. Sí, de Entonces, bueno, acuerdo. yo desde chiquito en escuelas de fútbol, estuve en Santa Fe, estuve en Fortaleza. En Fortaleza siempre estuve un buen tiempo, pero antes de que se convirtiera en Fortaleza 6, antes era Club Atlético River Plate, La Fortaleza. Ok. Entonces jugábamos liga normal y, y una vez le ofrecieron a mi papá pues, que si quería pues, que irme para Argentina. Pero tú qué edad tenías. Ahí tenía 15 años, Ok. 15 16 años. O sea, igual ya tenías el fútbol como algo muy serio. O sea, no era por joder ni algo de los fines de semana, sino que ya, Sí, sí, yo entrenaba entre ya. semana. O sea, entrenaba entre semanas y, por ejemplo, en menores, desde chiquiticos, los niños empiezan a entrenar Mm. todos los días prácticamente, que descansen un día y ya. Pero si estás en competencia, estás entrenando y estás a punto y te preparas y bueno, hasta se comete el error de De que sobreentrenar. en fútbol base, en fútbol donde los niños lo ven como recreación, está el técnico que putea al niño, el papá que le dice, es que usted es muy malo, ¿usted por qué no la mete? Esas cosas. Y yo digo, pues, Sí, digamos, viéndolo desde adentro es algo súper hay que malo. distanciar. Pero entonces un poco antes, digamos que por lo que me contabas de tu pasión del fútbol y esta hinchada, siempre fue como un proyecto de vida. O sea, claro, como con esa visión desde chiquito no hubo un punto en que decidiste como no, ya, listo, desde ahora lo voy a tomar en serio como mi proyecto de vida, quiero ser esto, entonces me voy a dedicar a esto, como que simplemente seguiste como con el flow de lo que venías yendo a entrenar, no sé qué, y siempre fue tu horizonte o si hubo algún punto en Sí, que... no, yo sí lo veía como un proyecto de vida.
pero Ok. como lo estaba y como lo venía viviendo y porque estaba aquí en equipos de liga y ganábamos y éramos muy buenos, ¿sí me entiendes? Entonces como Sí. que uno se empieza a emocionar mucho, ¿sí? Ya. Y yo sí lo empecé a ver como un proyecto de vida. Entonces cuando le ofrecieron eso a mi papá, que ay, que un señor, pues, o sea, como que lo que ha pasado, lo que todo el mundo quizás ha vivido, pues muchas personas, en que lo llevan a una Argentina, lo mandan a probar y demás. Ujú. Entonces, bueno, ahí seguí. O sea, sí Y fuiste a Argentina. sí, yo viví un año en Argentina. Ok. Sí, eso fue en el 2012, fue que el 2012. Ah, no, en el 2011 fue pues, bueno, que conocí a ese señor y me llevó a Cali y fuimos a jugar allá, fuimos a jugar en las inferiores como con otros compañeros, Ujú. fuimos a jugar con las inferiores del Deportivo Cali, con el América y con el Deporte Agua Blanca, pues ese ya no existe, ese Ok. equipo ya no existe, creo que es el Orso Marzo ahorita, pero sí. Entonces ahí como que era como una preparatoria para irnos para Argentina. Ya. Entonces, no todo es color de rosa, ¿sí me entiendes? Sí, Porque, obvio. eh, por ejemplo, ese señor, llegamos a Argentina, bueno, nos fuimos a Argentina, fue enero del Pero 2012. digamos, ese periodo en Cali antes de Argentina, todo bien. Ah, sí, Ok. todo bien. Bueno, y antes cuando yo era chiquito, yo viajaba que a Argentina, que a Brasil, a torneos, pues con las Sí. escuelas y eso. Pero bueno, sí, en Argentina, sí. Bueno, estuvimos en Cali, más o menos como en época de fin de año del 2011, súper bien, todo bien. Después nos fuimos a Argentina en enero. Sí. Y en enero, pues ya que el tipo nos iba a llevar a probarnos, entonces fuimos a Ferrocarril Oeste, fuimos a Boca, a Vélez, a un montón de equipos. Y eso no es tan fácil, o sea, la verdad, eso no es tan fácil que, ay, que entonces llegas y quedas, no. O sea, tengo. Es que te pruebas con otros 1000 pelados ahí. Sí, Ok. obvio, y por ejemplo, la formación de cada país es súper diferente, demasiado diferente. O sea, por ejemplo, en Argentina, desde chiquitico el papá ya lo ve como un producto en bruto, o sea, que hay que explotarlo en forma y es difícil, o sea, es difícil, digamos, competir como con esa mentalidad y esa cultura también de la gente como la que se vive acá. Por ejemplo, acá uno ve mucho talento, pero es ese talento de barrio, ¿sí me entiendes? Ya. Pero lo que es en Brasil, en Argentina, en Europa, a los niños los empiezan a formar de una forma, pues valga la redundancia, que ya los convierten en estrellitas. Entonces ya va que el Real Madrid y quiere pagar yo no sé cuántos millones de euros por este niño. Entonces cuando tenga 18 ya se va para allá, para España, y esa es la realidad ya. Entonces listo, fuimos a Ferro con mis amigos y bueno, no quedamos porque llegamos tarde, normal. Listo, después nos mandaron a donde fue, a Boca. Ujú. Y no, pues, o sea, en Boca pues iban pelados demasiado buenos. Y no es que uno sea el malo, pero es que ya habían unos que marcaban mucha diferencia. Ok. Y entonces cuando nos dicen, bueno, hacen un día de fútbol, pues que el partido y se ponen a jugar a ti en la posición y muestran 20, 30 minutos lo que tengas. ¿Tú de qué jugabas? Yo ahí jugué de volante de marca. Pero, o sea, esa era tu posición natural. Sí, mi posición natural es de lateral. Entonces Ah, yo ok. fui que jugar de volante de marca. Porque se supone que en Argentina, en ese momento, o sea, como que cada país tiene una necesidad en el fútbol, ¿no? Sí. Acá en Colombia como que nunca hay laterales izquierdos. De acuerdo. Sí, o sea, como que no, acá en Colombia es súper difícil y nunca se consiguen. O sea, es algo que todos los años ha estado. Sí. Que el central zurdo es el que siempre llegará. Que el lateral izquierdo es el que llega. Que un volante 10 es escaso. Y todos a veces por llenar esa necesidad quieren jugar, pero pues no tienen como la condición. Sí. Y listo, normal. Entonces bueno, ya en Boca nos dijeron, no, muchachos, ya bueno, se acabó la práctica, todo. Y nos dijeron, no, muchachos, ya se acabó. Toca que vayan a otros equipos. Boca es la universidad del fútbol y para llegar a la universidad hay que pasar por el colegio. Y yo, muy teso, pues, ¿cómo nos va a decir eso? Y un compañero que iba con nosotros sí quedó. Ok. Y listo, normal, entonces él quedó. Entonces él estaba súper feliz porque es un caleño, él es de Rosso. No, la verdad no me volví a hablar con él, no por malo, sino pues porque uno se distancia. O sea, es como que lo que te deja el fútbol. Conoces mucha gente, muchos conocidos, pero bueno, son amigos de momento.
De acuerdo. Y hace parte pues de la vida del fútbol y demás. O sea, como que tú tienes que hacer tus sacrificios y demás, pero eso es algo más. Entonces, no, entonces como que le dijeron, bueno, vamos a hablar con... Bueno, ya a nosotros nos dijeron, ya nos despacharon, nos dijeron, no, ustedes pues toca que busquen otro equipo. Y al compañero que era un central zurdo, le dijeron, pues menos mal le fue súper bien, le dijeron, bueno, queremos hablar con tu representante. Y él decía, bueno, listo. Entonces, bueno, volvimos al apartamento porque allá vivíamos en un apartamento. Estábamos en un apartamento allá en Buenos Aires. Entonces, cuando empieza el señor a decirle, pues el que nos llevó, que yo no voy a negociar nada con los de Boca. Y entonces ahí quedó prácticamente manicruzado pues el compañero. ¿Y por qué el man decía que no iba a negociar? No, pues porque sabe que ahí le exigen cosas. O sea, digamos, para ser representante le exigen cosas y un jugador no va solo. O sea, tú vas, pero tienes que tener tu representante y todo súper bien en orden. Y el tipo, que no. Entonces como que era como con mentiras. Y entonces como que todos ahí en el apartamento nos empezamos como a decir, no, pero este man, ¿por qué no le da, pues como que le da la mano a él en Boca? Le fue súper bien, lo querían dejar. Y era para hacer parte de la cuarta división, de la quinta, creo que era de la quinta. Una categoría antes de reserva. Sí. Porque allá es primera, reserva, cuarta, quinta, sexta. Yo en ese entonces estaba en sexta. Entonces no, la verdad fue muy, muy incómodo. Entonces como que, como con otros compañeros nos empezamos como a aburrir. ¿Pero les quedaba mucho tiempo ahí en Argentina? No, apenas estábamos en enero, eso era como enero, febrero. O sea, era pleno verano. ¿Y por cuánto tiempo planeaban quedarse inicialmente? No, pues la idea era quedar en un equipo y ya quedarnos. A vivir ahí por siempre. A vivir. Ya. Sí, o sea, porque eso pasa. O sea, no es como que no voy a tirar suertes, sino que voy a la fija y ya me quedo. Sí, pero apenas al inicio se aburrieron de eso. O sea, tuvieron ese problema. Nos empezamos a dar cuenta. Entonces el tipo era muy mentiroso. O sea, como que mucha gente se ha ido con esas mentiras. Si me entiendes, Argentina. Y eso han salido reportes. Hasta una vez el Chicho Serna estuvo involucrado en algo así. Okay. Y es muy teso porque juegan con la ilusión de niños. De niños, sí, exacto. Y de familias, de papás que también tienen la ilusión de que los hijos les vaya bien. De acuerdo. Y entonces, bueno, no. Entonces como que yo con un amigo empezamos como a terminar el colegio en el Instituto River Plate. O sea, yo estudié allá. Es que tú no habías ni terminado el colegio, no, claro. Yo me fui en pleno 11. Ya. Sí, sino que, pues, o sea, la afición a veces uno pequeño no mide las cosas. Pero bueno, ya digamos como que todo es un aprendizaje. Y entonces, bueno, empezamos allá a hacer el colegio, pues, para terminar por lo menos 11. Y listo, normal. Entonces, estando allá, y nos hicimos, pues, socios del club. Yo creo que tengo el creo. Vamos a ver si nos lo saqué. Para todos los que nos están escuchando, vayan ya, harán el celular en Spotify o vayan a YouTube. Sí, aquí, ahí está. Club Atlético River Plate. ¿Se puede mostrar acá? Sí. Claro, acá está. No enfoca. Bueno, sí. Ahí está. Club Atlético River Plate. Sí, entonces ahí como que uno para ser parte, es que allá en Argentina es algo totalmente diferente. O sea, tú eres parte de un equipo y eres parte prácticamente de, ¿cómo te explico? De una empresa. Sí, ¿Me entiendes? O sea, te cuidan desde pelado. Allá la gente que es socios del club, allá se van los domingos a hacer su asado, pasan así el club familiar, literal, van al estadio, todo. O sea, allá, es que es parte de su identidad. Sí, o sea, allá antes de la religión va el fútbol. En serio, ya el niño le dice, no, tienes que ser de River o de Boca. Escoge. Pero allá, es más, por ejemplo, ahorita en la final la semifinal contra ¿quién? Contra Palmeiras, ¿sí fue? La final fue contra Fluminense. Pero la Boca Palmeiras. No me acuerdo de la semifinal, pero digamos que sí. Bueno, no me acuerdo. Pero, no, creo que... Bueno, el caso es que iba un niño súper apasionado y allá son todos súper apasionados, pero literal una pasión increíble. Y bueno, yo estuve justo en la época que River estaba en la B.
¿Ah, sí? Sí. Ah, Entonces como que la gente iba con, o sea, casi más, o sea, como que apoyaba más el equipo y pues nosotros nos transmitían eso. Ah, bueno, y nosotros estando estudiando, pues también estábamos jugando en un equipo en River, o sea, con otro amigo pues que yo lo quiero mucho, se llama, pues le decimos Pope. ujú. Saludos a Poppy. Sí. Y entonces estábamos los dos y los dos éramos ahí en el equipo, jugamos un torneo internacional también con River, ahí dentro pues del complejo de River Plate, ¿sí? Sí. Y ya entonces después como que conocimos a una persona que nos ayudó muchísimo, un argentino, que trabajaba con el representante de Eric Lamela, Mm. el que ahorita... Está en el Tottenham. No, ¿en No, Sevilla? en el Sevilla. Sí. Está en el Sevilla, entonces el tipo nos ayudó un montón, o sea, como que nos hizo la conexión y por él entramos a Argentino Junior. Mm. Y ya ahí empezó a cambiar mucho la cosa, porque, o sea, como que cambiaron muchas cosas para bien, porque estábamos en un equipo súper bueno, ¿sí? En ese momento el coordinador de inferiores era Hugo Tocali. Hugo Tocali, ese fue él fue técnico de las selecciones sub-20 que quedó campeón con Messi, como toda esa camada. Ah, sí. Entonces, y conocerlo a él, pues, la verdad fue muy bacano porque uno ve que uno tiene esa perspectiva de que el argentino, no, súper creído, Mm. pero no, la verdad son muy buenos amigos, muy buenas personas. Es como lo que yo me llevo. Obviamente, pues hay de todo, ¿no? Pero... Sí, obvio. Sí, entonces digamos, por ejemplo, en River, pues conocí, pues estudié hasta con el hijo de Simeone, ¿sí? Ok. El que ahorita está está en Italia. Lazio, en la Lazio. Ajá. Y el tipo un bacán, Ya. demasiado. Y los hijos también, pues los hermanitos de él. No hay muchos, o sea, ya uno se encuentra con figuras. Uno veía clase con un man que se llamaba Tomás, no me acuerdo el apellido. Y el papá había jugado en el Atalanta, en el Udinese, o sea, y el tipo, el pelado era hasta italiano. Ese sí era súper agrandado. Y él jugaba en Vélez, en las inferiores de Vélez, porque el papá era ídolo en Vélez. Ok. Y el tipo, nada, pues ahí, súper ahí, normal. Entonces, como que así es la vida allá. En Argentina tú te encuentras con hijos de futbolistas súper famosos y demás. Y listo, bueno, normal. Ya pasaron los años en Argentino Junior. Yo jugué con el hermano de McAllister, de Alexis McAllister, que está en el Liverpool. Yo conocí a Alexis McAllister, pues en inferiores. Sí. Al hermano de Riquelme. No, mejor dicho, o sea, es otro nivel. Sí. ¿Sí me entiendes? Y además organizado súper bien todo. Eso fue, ponle tú, agosto del 2012. Y obviamente pues seguimos estudiando normal, pero entrenábamos todos los días, la madrugada, ya estábamos en una pensión y allá nos pasó algo muy curioso. ¿Qué? Que cuando ya nos cambiaron, cuando ya nos fuimos a vivir a la pensión de Argentino Junior, cuando entramos pues nosotros no nos faltaba nada. Teníamos pues el apoyo, pues mi amigo Pope y yo, no nos faltaba nada. Y entonces entramos a una pensión de niños mientras nos acomodaban en otra. ¿A qué te refieres con pensión de niños? Ah, bueno, allá le dicen pensión a como la casa hogar. Ah, ok. ¿Sí? Donde viven pues niños. Así, bueno, como donde los jugadores de proyección Sí. los mandan para que no se desvíen. Como pues. la Masía en Barcelona. Sí, tal cual. Ajá. O sea, como que haz de cuenta que el club se hace cargo de los niños. De los niños. Listo. Entonces uno veía muchas historias. Pero entonces a mí me impactó muchísimo, pues porque yo nunca en mi vida había tenido la necesidad de lavar ropa, de cocinar, esas cosas, y allá me tocó en Argentina. Pero en esta experiencia, cuando ya pasé a esa pensión de niños, a esa casa hogar, fue muy particular porque, bueno, yo entré con mi maleta y como con otra maleta que tenía tenis, pero tenía como 6 pares de tenis. Pues, o sea, es que ya llevaba 7 meses en Argentina. Sí. Y entonces entré a una casa de hogar de niños que eran niños de 10, 12 años, chiquitos. ¿Y tú tenías 17? Yo tenía ahí 16 años, okay. 17 años. Y entonces cuando los niños eran así impactados y nos miraban y o sea, como asombrados. Y después ya como con el tiempo la persona que cuidaba la casa hogar nos decía que ellos quedaron muy impactados, pues porque ellos nunca habían visto como una persona con tantas cosas. Sí, así tal cual. Entonces me empezaron a explicar historias que muchos niños
allá lo sacaban de las villas. Las villas son esos suburbios, esos barrios marginados que son súper peligrosos, pero lo sacan como porque les ven futuro y con eso pueden sacar la familia adelante, porque esa es la realidad del fútbol, de que si un niño sale futbolista, con ese sueldo come la mamá, el papá, los hermanos, los tíos, los primos, o sea, son condiciones fuertes, ¿sí? Que es muy difícil a veces aguantar. Entonces me contaba la historia que un niño de los que estaba ahí decía que a él le tocaba cazar palomas para comer. Uf, muy fuerte. Sí, Pero, o sea, la pensión o la academia no les ayudaba con la comida. no, pero antes de que entraran al equipo, Ok. por eso es que estaban en el equipo, porque Qué iban en zarpado. condiciones de pobreza extrema. Y eran por Ya. allá, cuando uno habla del interior en Argentina, es lo que no es Buenos Aires. Sí. O sea, digamos, Formosa, La Rioja, Tucumán, son como partes de Argentina muy, muy pobres. Que pues, es que también, o sea, hace parte como de la situación, porque cuando yo estaba allá también estaba estaba entrando en crisis Argentina, ¿sí? Sí. Y por ejemplo, uno llevaba $1 y uno le daban muchísimos pesos argentinos, así tal cual, y pues digamos como que se veía mucho. Entonces, no, son muchas historias cuando yo empecé a ver esa realidad, ¿sí? O sea, digamos, yo nunca había visto ese tipo de cosas, ni siquiera acá en Colombia, porque pues yo estaba como en esas escuelas donde pagabas y jugabas, De ¿sí me acuerdo, entiendes? O sea, sí. que pagabas tu mensualidad y jugabas y ya. Pero ya empezar a ver otra realidad es difícil. Uf, fue muy difícil como, como te digo, como que a veces uno tenerlo todo estando al lado de alguien que no tiene nada. ¿Sí me entiendes? Que lo único que tiene es el talento, literal. ¿Y alguna vez te sentiste como marginalizado o como que te excluían porque te veían como el niño que lo tenía todo? Sí, claro, eso pasa mucho en el fútbol, mucho. Porque allá, por ejemplo, tú puedes ser muy buena persona y tú puedes obrar bien, pues porque son los valores que tú sales, con los que tú sales de tu casa. Sí. Pero, pero digamos, en el fútbol tú te das cuenta que es la ley del más fuerte. Sí, tal cual, porque así es como viven esa gente pues, en sus barrios, en donde crecen. Son ambientes muy hostiles, donde ven de una vez la violencia, es como tanta cosa. Entonces como que tú ves hasta el que te amenaza de muerte en la cancha, hasta de todo, ¿sí me entiendes? O sea, como que Sí. cuando uno ya está en el fútbol como en ese nivel de seriedad, uno ve que hay niños literal, que lo hacen es por sobrevivir. No lo ven como un medio para hacer lo mejor. Por ejemplo, yo veía al fútbol como eso, como que, uy, quiero ser futbolista, ya no me importa si soy famoso o lo que sea, no. Mi sueño era estar en el Chelsea, jugar Ok. así. O sea, te eres bien hincha del Chelsea. Pues era porque estaba Hazard en su momento Ya. así top, top. Pero sí, no, son muchas circunstancias que... Sí, obvio, es que ahí está la diferencia en que unos lo hacen por ejemplo, en tu caso, por gusto, por pasión y otros por que es su única opción de salir adelante. Sí, ¿no? Y por ejemplo, cuando ya entrenando con el equipo en Argentino Junior, pues nosotros entramos a sexta división y habían 3 compañeros que eran selección argentina sub-17 en ese momento. Y ellos súper bien, súper buena gente. Uno había estado en River, yo no sé cuánto tiempo estuvo en River y después se fue a Argentino Junior, un crack, la verdad, era el 10. Y no hay muchos jugadores. Bueno, ese equipo, pues salimos campeones ese Ok. año de la sexta división, o sea, desde cuenta del torneo nacional Sí. y el que haga más puntos. Pues nosotros hicimos más puntos, campeones. Y ahí salieron, ahorita hay muchos jugadores. Por ejemplo, está el hermano de Alexis McAllister, que creo que está en Rosario Central, pero es que también el papá era ídolo de Boca y Sí. tiene una influencia política, entonces, como todo en la vida es de contactos. Ya, ok. Entonces también sirve, ¿sí me entiendes? Después, bueno, también había uno que era de Misiones Argentina y también un crack. Y él jugó en España,
Ha jugado en varios equipos en Argentina. Ahorita la verdad no sé. Él jugó en el Málaga, si no estoy mal. Y así ha pasado con varios jugadores. Por ejemplo, ese 10 que te mencioné ahorita, él estuvo preso. Ush. Sí, todo, o sea, estuvo preso, o sea, como que eso es todas las realidades, o sea, como que uno ve unas cosas bien, otras cosas mal. Ok, Muchas entonces cosas. después de Argentinos Juniors, ¿a dónde fuiste? Entonces ya después en Argentina Juniors ya nos devolvimos para Colombia, entonces como que... ¿Se devolvieron porque No, no pues la vieron Navidad. oportunidades? No, por la Navidad. Nos Ok, devolvimos ok. tipo 23 de diciembre Ya. y llegamos a pasar la Navidad porque veníamos entrenando full, normal, bacano. Y ya, bueno, nos despedimos, nos esperamos en enero, sí, todo mal. Bueno, está bien. Y estando acá en Colombia, no, nosotros no nos devolvimos, yo no me devolví. Yo dije, no, pues la oportunidad que voy a buscar por allá la busco acá. Porque es que en Argentina era muy teso, porque lastimosamente nosotros como colombianos tenemos como ese estigma de narcotráfico, de las FARC y demás. Y los técnicos eran así, y dicen que, no, yo no voy a poner a ese guerrillero, a ese de las FARC, yo no sé qué. ¿En serio? Así, o sea, es como lo que toca empezar a vivir. Ya. ¿Sí me entiendes? Y sin no tener la culpa de nada. Entonces yo llegué obviamente súper desmotivado y yo, qué pereza, ¿no? Mejor llego acá, me pongo a estudiar y yo tenía, pues como que tenía otros planes. ¿Sí? O sea, ya te estabas aburriendo de la carrera de futbolista. Sí, porque es que es difícil, o sea, la verdad, para ser futbolista hay que comer mierda y mucha. Y por ejemplo, yo conocí al hijo del Bolillo y él lo tuvo todo, o sea, imagínate el Bolillo, la influencia que tiene. Y él mismo dice, una vez hablando con él, él mismo dice, no, es que para ser futbolista hay que comer mierda, aguantarse, que te puteen, que te traten mal, no, Dios mío, o sea, son muchas cosas. Ya digamos, por ejemplo, cuando ya volví, a un amigo también de mi papá le ofreció que yo conozco a Juan Carlos Osorio, entonces ahí... Él tiene un equipo en Medellín, entonces me dijo que fuera, listo, entonces fui, me quedé en el equipo normal. Y eso bueno, fue diciembre y en enero del 2013. Como que listo, fue a probarme al equipo allá y de una que entonces empecé a jugar Liga Antioqueña. Pues la liga no es una liga regional, ¿sí? Liga Antioqueña y ya, entonces ahí como que empecé a jugar, pero yo no estaba muy contento porque ese equipo... No me gustaba mucho, veía que no había como una posibilidad de dar un salto mayor. O sea, ¿te mandaban mucho a la banca? No, yo era titular, sino que me refiero a como que al no ser un equipo profesional, ya, no había como la ilusión de poder ascender. Ya. Entonces como que yo pedí mis papeles y me fui. Me fui de ese equipo, pero yo en ese momento estaba viviendo con mi abuela en Medellín. Okay. Y entonces después también tuve una novia en ese momento y el papá de la novia, de mi novia, en ese momento tenía un amigo que era muy amigo, que es muy amigo del dueño de Envigado, ¿sí? Sí. Y entonces también fui a Envigado, me mandaron, quedé normal, jugué, eso fue primera C y ahí sí, empecé a conocer muchas cosas del fútbol colombiano fuertes. Ahora sí, como Sí. que cuéntanos aquí sí al detalle, porfa. Sí, no, por ejemplo, yo me di cuenta que pues acá en Colombia hay muchísimo talento, demasiado. En Argentina es diferente. En Argentina tú ves el jugador súper físico, que te pega, que es súper de garra, y acá tú ves el jugador exquisito, el que tiene la técnica, pero el jugador perezoso, el que le gusta reclamar, el que le gusta tirarse. Y eso es empezar desde las menores. Yo estaba en Envigado, pues estaba al lado del hermanito de Edwin Cardona. En ese momento habían, casi todo el equipo era selección Antioquia, la mayoría estaban en selección sub-17, Colombia. Sí. O sea, era otro nivel, la verdad. Era otro nivel y los pelados eran demasiado buenos. O sea, cuando yo llegué a Envigado, al mismo tiempo llegó Duván Vergara, el que jugó en América. Okay. Y el pelado súper humilde, pero muy bueno. Y de una quedó también. O sea, uno va a pasar muchos cracks, la verdad. Y entonces ahí uno empieza a ver que es muy teso porque se manejan ya otros intereses, ¿no? Porque te empiezan a pedir plata, no. Y bueno, en un caso extremo que lastimosamente, por ejemplo, cuando entré los primeros meses en Envigado, había un técnico que él veía como el jugador muy bueno, pero que no tenía como los recursos económicos y ya les empezaba a pedir otra cosa. ¿Sí me entiendes?
Sí. ¿Qué les pedía? No, pues les pedía que les diera pues culito. Sí. No, o sea, me río, pero qué terrible, weón. Sí, es Qué horrible. putas. Y eso pasa, o sea, eso pasa. Y eso como que se aprovechan de la necesidad. O sea, como que ya son cosas que uno de hincha Mm. no se imagina nunca, jamás en la vida. ¿Y tú cómo te enteraste de ese entrenador? No, porque el man lo echaron. Entonces Y, después ya lo sacaron, ¿por qué? Por marica. Y ya después se sabe, sí, no, es que todo se sabe. Por ejemplo, ahí también estaba ahí cuando en Envigado estaba el hijo, ve, el papá original de James. James, el ok. papá James. Y el señor, no, pues era el que lavaba los Pero, fetos. pero como así el papá original de James. Sí, no, pues o sea, el papá, pero el biológico, el que abandonó a James. ¿Ah, sí? Sí. No sabía que había abandonado a James. Sí, pues porque él es jugador de los 80 90 la verdad no tengo muy claro, pero era como esa generación que eran súper tomadores, Ah, ok. eso, que dejaban hijos tirados, lo que sea. Y Y, él fue ídolo, pues no ídolo, pero fue de los grandes jugadores del Cúcuta Deportivo. y abandonó a Y James. entonces, pues sí, no se hizo responsable y ya como que la mamá se fue a Ibagué y ahí como que creció James. Ok. Y ya, sí. Y no, y entonces ya ahí en Envigado, después a mí mis papás me regalaron un carro. Y cuando me regalaron el carro, eso fue lo peor que me pudieron haber hecho. ¿Por qué? Pues no mal por uno, sino que ahí me empezaron a hacer el feo en Envigado. Que, no, este es rico, que yo no sé qué. Pero normal, o sea, yo me la llevaba bien súper bien con los jugadores. Era con los técnicos que ya me la empecé a ir mal. Porque ya me empezaron así, como a sacar. Por eso, porque sabían que no me podían pedir plata porque me había mandado el dueño. Ok. Y pues me había mandado el dueño y el dueño decía que, pues, que me pusieran de cierta manera. Y los técnicos no, pues ellos cobran su plata a los representantes de los otros jugadores y yo acabo de poner a uno que no me da plata. Ya. ¿Sí me entiendes? Pero alguna vez te dijeron expresamente como, págueme y lo pongo. No, eso al jugador no se lo dicen. Se lo dicen es a la persona que lo lleva. Ok. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, sí le decían a mi papá, sí le decían pues, a personas que me llevaron que sí, pues que tocaba pagar. Pero a Y, veces no se atrevían, por ejemplo, en Envigado no se atrevían porque pues si era el dueño el que me mandó. claro. ¿Sí me entiendes? Y manejas como el rango que pueden pedir por poner a una persona a un partido o una serie de Sí, partidos, como cuánta plata piden. sí, no, ya mucho más adelante, pues ya tuve una persona que me ayudó un montón y él una vez lo llamó un señor. Dice que, Solfito, necesito que hable con el Flaco Hoyos porque necesito poner a un jugador porque necesito que me lo lleven para el Mundial Sub-20. Entonces, era un pelado que jugaba en Alianza Petrolera. Estaba jugando, normal, pero le exigían como X cantidad de partidos para llevarlo a la selección Colombia. Y entonces ese representante, ese jugador, llamó pues, a la persona que me ayudaba a mí, pues que era una persona del fútbol, fue un jugador profesional. Mm. Y entonces esa persona, entonces listo, le dijo, listo, entonces yo la averiguo, listo. Llamó a los técnicos de Alianza, al técnico, al asistente, y entonces llega y le dice, no, a Solfito, que por cada partido 8 millones, para poner a jugar 3 partidos. Es fuerte. Ah, Amigos que jugaron en Santa Fe en menores, si llegaba el presidente Pastrana y les decía, bueno, usted tiene talento, no, venga, deme 30 y lo pongo a firmar contrato. Así, de frente. qué gonorrea. Sí, no, es fuerte. Y por ejemplo, una vez conocí una representante mujer y la vieja, o sea, la vieja es representante de jugadores, de muchos jugadores que están jugando en la primera A en Colombia. Pues, o sea, uno no sabe lo que pueden llegar a hacer por poner un jugador. Ahí dejo. Pero sí, son No, muchas pero cosas. dame más sustancia, o sea, estamos en el punto álgido del podcast, weón. Pero sí, no, o sea, como que se ven muchas cosas fuertes que, por ejemplo, yo estuve en Tigres. Ujú. Y en esa época en Tigres ahí me mandaron unas personas que tenían una influencia gigante en Santa Fe, eran los dueños de Santa Fe, pues son los dueños de Santa Fe. Y esa persona llega y habla por mí y le dice al presidente de Tigres en ese momento,
No, que me ponga ese pelado. O sea, a mí. Okay. Y listo, normal, eso fue un día y al otro día, listo. Iba para hacer exámenes médicos, para ya firmar contrato y todo. Y cuando llega el técnico Botner, el que es ahorita nacional, me dice, no, Giraldo, no, sepa que, ¿para qué le dice a don Miguel que hable con don Edgar? Ahí se tiró todo. Porque yo ya venía jugando en Tigres, bueno, me adelanté un poquito la historia, Ajá. pero entonces son como lo que uno ve. Entonces me dijeron... Pero no, termina la historia. No, sí, pues como para terminar esto. Llega y me dice, no, usted se tiró todo lo de lo que veníamos haciendo. Y es que es verdad, o sea, el man me ponía en todos los entrenos en Tigres y me tenían en cuenta en todo. O sea, yo dije, no, pucha, ya acá yo juego todos los partidos profesionales y con los contactos pues que hay, pues juego, ¿sí me entiendes? Y llega y me dice, no, es que don Edgar le dio mucha rabia que don Miguel le dijera, porque don Miguel es el dueño es el hermano del dueño de Santa Fe, ¿sí? Okay. Y entonces el tipo, no, súper bravo. Entonces, bueno, no me hicieron los exámenes médicos, solamente para mí eso fue un baldado de agua fría impresionante. Yo dije, no, o sea, no, ya, acá ya no hay más, porque es que venía aguantando mucho. Sí, pero no, discúlpame, no entendí bien ese problema. ¿Qué pasó? No, espera. Lo que pasa es que entonces después me contó la persona que me llevó, me dijo, no, es que vea, usted no lo dejaron porque el Tigres es del dueño de Santa Fe. Y en Tigres están recibiendo plata del Clan del Golfo. Y están llevando puros pelados de Urabá. Entonces tienen que ponerle a los de Urabá. Pero cuando se dé cuenta el dueño que está recibiendo plata del Clan del Golfo, ahí se meten en problemas. Porque es plata caliente. Yeah. Entonces yo dije, muy fuerte porque, por ejemplo, o sea, un pelado pesado, uno sano, de nada, o sea, de nada de eso, y uno prácticamente siendo la carne de cañón de problemas hasta de narcotráfico. Y yo dije, no, muy bravo eso. Y eso es la realidad del fútbol. Por ejemplo, yo hice una pretemporada en Patriotas también. Entonces, bueno, estábamos ahí haciendo la pretemporada, llegó un mexicano, Ubaldo Luna, llegó de Tigres de México. Y llega y me dice, bueno, entonces estábamos trotando, haciendo un calentamiento normal. Y entonces él nos empezaba a contar historias. Y él decía que cuando Tigres volvió, cuando jugó la final de la Libertadores con River Plate, después de haber subido de la B, que eso fue como en el 2000. Sí, Tigres de México. Sí, Tigres de México. Que habían ganado justo el partido de ida, había ganado Tigres. En el partido de vuelta ganó River como 3-0. River. Pero fue porque les ofrecieron plata a los jugadores y tenían que dejarse ganar. ¿En serio? Les dieron a cada uno de a Cartier, les dieron de a $10,000 y ya. Y se dejaron ganar. ¿Pero eso quién fue que te lo contó? Eso lo contó el mexicano, el jugador de Tigres que venía a Patriotas. O sea, se dejaron ganar y dije, yo dije, qué mierda, el fútbol ya está todo listo. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, los casos de corrupción de la FIFA, uno de hincha dice, uy, no, qué lindo, el Real Madrid es el mejor, pero uno no sabe qué es lo que hay por detrás, las platas, ¿ves? Y entonces, bueno, volviendo un poco, yo estuve en Envigado, salí de Envigado porque me odiaban los técnicos porque no podían hacerme nada, no podían pedirme nada y tenía carro, todo mal. Entonces ya después estuve en Águilas, jugué sub-20, súper bien, jugué ahí en la profesional, o sea, la verdad fue súper bacano. Me subían, jugaban a sub-20, me subían, o sea, que era como así. Y entrenaba siempre con la profesional. Entonces fue la verdad súper bacano, fue una experiencia súper bacana, cogí mucho ritmo. Y ya después como que se acabó un año, se acabó el contrato. No se acabó el contrato, se acabó un año. Y llega el dueño del equipo. Ya, se toca que busquen equipo, así, a todos los sub-20. Y nosotros quedamos así, o sea, muy teso, porque... Sí, o sea, muy frío. Nos mandó a volar. Entonces, por ejemplo, cuando yo estrenaba la profesional, yo conocí pues a muchos jugadores y entre ellos pues a Rick Caurtel, que ahorita está en el Medellín. El man un crack, pero crack, o sea, súper técnico, o sea, futbolista muy bueno.
pero como persona, muy, muy buena persona también. Ok. Un poco serio, pero buena, buena gente. Y él llegaba y me decía, no, ok, ¿sabe qué? Busque otro equipo, acá usted no va a tener oportunidades, sí, o sea, como de jugar. Y entonces me contó la historia de él, me dijo que él en medio de esa, pues no desesperación, sino como que le salió una oportunidad para irse a jugar, para probarse en Olimpo de Argentina. Y listo, normal, lo iban a dejar, total, tenía los papeles en Águilas, entonces él fue a pedirle los papeles al dueño de Águilas, y entonces le dijo, ah, bueno, yo le doy los papeles y me da $1.000.000. Así, entonces obviamente Olimpo no iba a pagar $1.000.000 por eso, ¿sí me entiendes? Sí. Otra historia es que había un jugador, Carlos Arboleda, un lateral derecho, que ya ahorita volvió a Águilas, pero jugó en Santa Fe, jugó en Equidad. Y entonces él una vez cuando estaba Leonel Álvarez en el Cali, había pedido Arboleda para el Cali, ya tenía los tiquetes, todo listo. Y listo, normal. Se había acabado un partido y ya Arboleda se iba para Cali, para presentarse al Cali. Y cuando llega, le dice el dueño del equipo, le dice, ah, listo, le dicen Quintanita. Ah, listo, Quintanita, si quiere irse, pues vaya y negocie con Mateo. Así le dijo. Entonces, pues él quedó confundido y que quién es Mateo. Y Mateo era un dueño de la oficina de Envigado. Así, Okay. o sea, el man, ¿por qué? Porque el man había negociado el pase de Arboleda, se lo había dado a Mateo. Porque A estaba otro apostando. equipo. No, a un duro, pues, a un malo, pues. Ok. A uno de la oficina de Envigado. Ya. Y no, y son muchas historias las que uno ve. Por ejemplo, en ese momento, el dueño de Águilas, el tipo pues tenía ese problema de que Águilas estaba en Pereira, que no estaba en Itagüí, que se puso a pelear con el alcalde porque no le daba una plata, mandó hasta casi a matar al alcalde porque no le daba la plata, mejor dicho. Pucha. Sí, son cosas muy fuertes. Sí, pero tú lo que dijiste hace un rato, como la realidad del fútbol, todo el mundo que está relacionado con el fútbol, que vive de eso, futbolistas, técnicos, equipos, las personas relacionadas a este medio, ¿tú crees que todas son conscientes del nivel de corrupción que se maneja, como todo lo que acabas de contar? Sí, sí, o sea, digamos a nivel profesional, sí. Pero, Ok. y a nivel profesional y hasta cierta parte de divisiones menores. Pero una persona que va como por la ilusión de que el hijo juega mucho, de que es un crack, Ok. nunca se va a imaginar que le van a pedir plata. ¿Sí me entiendes? Ya va a ser por mérito. Si fuera por mérito, Colombia ya se hubiera ganado 5 mundiales. De verdad. Ok. Sino que es muy difícil porque, o sea, digamos, donde hay plata siempre hay corrupción. ¿Ves? Sí. Y más donde se mueven tantas emociones, tantas cosas. Por ejemplo, un hincha nunca va a entender porque un jugador de Nacional se va a jugar al Medellín. O un hincha nunca va a entender porque uno que jugó en Santa Fe va a jugar en Millonarios. Un hincha nunca lo va a entender, jamás. Pero que digamos, si en Nacional me pagan tanta plata y en Medellín tanta plata y es más, pues yo me voy para Medellín. Porque yo estoy Obvio. trabajando, ¿sí me entiendes? O sea, como futbolista. Ok. ¿Y tú crees que ya a nivel top mundial, digamos, selección Colombia o selecciones nacionales, aún se maneja esa corrupción? Porque claro, uno de hincha ve como, pues, están tratando de ganar un torneo, tienen que escoger a los mejores de un país y están a los ojos de todo el mundo, como que en verdad tienen que escoger bien. ¿Tú crees que igual a ese nivel también se maneja como esta corrupción? Depende, ¿sí? Porque es que, por ejemplo, un jugador para que esté ya, digamos, tipo James. Y a James, pues antes hay que rogarle para que vaya a la selección. Lo digo entre comillas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, James, yo tuve un técnico que tuvo a James chiquito en la sub-15. Y él dijo, había un jugador mejor que James, pero el dueño de Envigado lo mandó a la selección y le dio toda la oportunidad y lo puso en la profesional porque quería a James, porque la mamá yo no sé si le hacía el favor al dueño de Envigado, pero sí era muy cercano. ¿Ves? Entonces ya se mueven son otros intereses. Y Ok. a nivel profesional, digamos como aquí cuando ya hay figuras y estrellas, pues no creo que pase, pero por ejemplo, uno ve muchos jugadores pasar por la selección. Sí. Y por ejemplo,
hay jugadores que no tienen el nivel, pero porque si le sale un equipo en Europa y necesita tener 2 partidos profesionales, 3 partidos profesionales en la selección, dan la plata que sea. ¿Sí me entiendes? Si te vas y tu traspaso vale 1.000.000 de euros y necesitas 2 partidos de selección, pues como no vas a invertirle. ¿Sí me entiendes? Ya. ¿Y conoces casos de esos? Sí, no, es más, o sea, a mí me ofrecieron cambiarme la edad. ¿Cómo así Me dijeron, cambiarte me dijeron, usted se quita la barba, se pone 3 años menos y ya, se juega relajado, así me decían. Yo le decía, no, pues como si yo ya he salido del país, yo ya, o sea, como que tengo un historial, ¿sí? Digamos como pero, que pero ¿para qué querían cambiarte la edad? ¿Para jugar en un sub-20? Sí, para jugar en un sub-20 y para ya, digamos, como que más fácil, entre comillas, jugar profesional. Porque a veces acá en Colombia se maneja que cuando tú ya llegas a los 20 ya estás viejo. Ya estás viejo. O sea, como que ya te dejó el bus y chao. Porque acá en Colombia no hay divisiones profesionales, solo está la primera A y la primera B. Okay. Es como en otros países que está la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, sí. Muchísimas. Y son divisiones profesionales de ascenso, avaladas por las ligas nacionales. O sea, digamos como la I mayor. Ok. Pero acá no. Acá, por ejemplo, el jugador se... Es más, yo tuve muchos compañeros que eran, digamos, con la edad de sub-20 supuestamente y tenían 5 años más. Al hablar todo esto en este podcast, ¿no te da un poco de miedo como decir esto? Como, no sé, que alguien se enoje al ver estos clips, o sientes que esto en verdad ya lo sabe todo el mundo, o qué. No, esa es la realidad. ¿Esa es la realidad? Sí. O sea, es que lo que yo te decía una vez, el fútbol tiene 2 caras. Sí. Como lo vive el hincha y como el que lo vive el de adentro, el que está en el medio. Al final... Pero es que por eso, ese de adentro usualmente no sale a hablar de cómo son las cosas. Pues a veces sí. Ok. A veces sí. Y hay gente que lo ha denunciado y se ha visto. Sí. Pero es muy normal. O sea, digamos como que tú hablas con gente que ha jugado profesional y no. Y te va a decir, ay, no, por la rosca. ¿Pero cuál rosca? ¿Por dónde viene la rosca? ¿Sí me entiendes? Okay. Y sí, normal. Puede que haya gente mejor que uno, normal. Pero, o sea, en el fútbol llega, o sea, es una lotería. Literal. Pero entonces tú, ya pasando por tantos equipos tan mamados de estas situaciones corruptas como sí, lo he notado, ¿cómo por qué seguías y cómo fue que llegaste a España? Sí, es que lo de España fue porque bueno, yo venía y estaba en Tigres en ese momento. Entonces como que justo me habían sacado de Tigres por lo que conté ahorita. Sí, que el man llegó y dijo, bueno, vemos, consigan equipo. Sí. No, eso fue en Águilas. El de Tigres fue porque había relaciones ahí con gente muy maluca. Con el clan del gol. Sí. Y entonces... ¿Te molestaría repetir eso? O sea, es que siento que no quedó tan claro. Pues, o sea, si no te da... No. O sea, yo estaba en Tigres, yo estaba en la sub-23, ¿sí? Sí. Yo venía de Llaneros, porque estuve en Llaneros. Es que yo estuve en muchos equipos. Sí. Y estuve en Valledupar también, estuve en Perú, en el Sport Boys. Es que siento que eso es algo que no se aprecia tanto actualmente del futbolista, de la persona que quiere hacer su carrera de futbolista, porque de pronto, no sé, ven a Messi y dicen, uff, qué chimba viajar chiquito a Barcelona, no sé qué, hacer su carrera allá, volverse ídolo, no sé qué, pero ese es el 0.001% de los casos. El total. Otro por ciento pues puede ser como tú, que les toca ir hasta el culo del mundo, que es que jugar en Llaneros, otros 6 meses en Valledupar, otros 6 meses en la Amazonía, yo qué putas voy a saber, alejados de su familia, siempre cambiando de ambiente, de personas, de clima, de contexto, rebuscándosela para que ni siquiera lo metan. Sí, no, total. Por ejemplo, yo viví con el arquero del América, con Soto. Viví en Llaneros, en Villavicencio, perdón. Y entonces allá nos metieron en un hotel que ni siquiera nos dejaban prender el aire acondicionado, que porque comía mucha luz. No, era horrible. Y entonces él decía, no, si yo cuando tenga hijos no les voy a decir que jueguen fútbol, me decía él. Pues porque, o sea, es eso lo que tú dices, o sea, como que, o sea, nada es fácil en la vida, yo sé. Y todo hay que hacer sacrificios, pues que ya eso es pasado, ¿sí me entiendes? Sí, no prender el aire.
Sí, ¿no? Y muchas cosas. O sea, que te puteen porque hice un balón, un pase mal. Mm, Pues, y entonces es lo que yo critico de los técnicos que son, eh, que tienen divisiones de niños. ¿Tú cómo vas a putear a un niño de 11 años? Le vas a gritar, que yo no sé qué, cuando deberías ver lo que el niño se está divirtiendo y que tiene y está aprendiendo, es formación. mm, ¿Ves? Es eso, pero, o sea, si pierden, bueno, ya, ¿qué se puede hacer? ok. Sí, ¿me entiendes? Sí, sí, bueno, hay que ganar, hay que ser competitivos, pero tú no puedes dañarle prácticamente la vida emocional a un niño de 10 años porque entregó un balón mal o porque se dejó meter un gol. O sea, es un niño, ¿ves? De acuerdo. Y es un juego, o sea, es que ¿cuál es la probabilidad de ganar? Muy, muy bajita, ¿sí me entiendes? A menos de que, es más, hasta en el fútbol nada está escrito, ¿ves? O sea, muchos creían que Millos iba a ganar ahorita Mm, el fin de semana, cuando ganó con la La, Copa la, Colombia la final, sí. y ganó Nacional, teniendo un equipo peor. ¿Ves? O sea, nada está escrito. Y entonces, por lo que es un juego. Y entonces, sí, no. eh, Son muchos los intereses que se manejan en el fútbol. Y por ejemplo, en el tema de Tigres, por ejemplo, tenía compañeros, llegábamos al camerino después de un entreno y entonces era así aburrido, pensando como que no, qué hacer, no sabe sin saber qué hacer, porque no tenía plata, no pagaban como al tercer mes, o sea, siempre se atrasaban con quincenas. Y el tipo tenía una niña por allá en Cali y estaba enfermita y no tenía un peso para mandarle plata. Entonces uno dice, eso es lo que la gente no ve. ¿Sí me Mm, entiendes? Es como las situaciones tan duras que le toca pasar a un futbolista que sí, al estrellato llegará a uno de 100 o uno de de un 1000, millón. de uno en un millón. Sí. Sí, es verdad, porque, por ejemplo, muchos Luis Díaz pueden haber acá en el país y me consta porque yo juego torneos donde hay fútbol, hay muchos futbolistas que se quedan sin equipo y juegan como esos torneos como semiprofesionales, pero haz de cuenta que es como una primera C, o sea, divisiones que son jugadores muy buenos, demasiado buenos, que uno dice, que pesar que de pronto ellos teniendo la ilusión de salir adelante con el fútbol no se les da, ¿por qué no? Claro. Pero ibas a volver a contar tu situación con Tigres. Y entonces en Tigres yo había llegado, yo venía a entrenar con la sub-23, me ponían en la profesional, el técnico me estaba poniendo pues en los entrenos, ¿sí? Mm, Me ponía en la formación titular y demás. Entonces ya cuando empezó el segundo semestre del 2017, fui normal, que preséntese para los exámenes médicos, listo, súper contento, claro, pues, o sea, llegué listo, no, acá fue, O de uno. sea, estaba casi hecho de que ibas a jugar en primera de Tigres. Sí, pero ya con un Y contrato Tigres, profesional. y Tigres estaba en primera o en No, segunda. ahí estaba en primera división. Ok, entonces sí Eso tú fue el con esa año. ilusión de jugar en primera. En primera A, claro. Ya. Y claro, no, uno es súper contento, súper emocionado. Y cuando pasa lo que te digo, la persona que me ayudaba habló con el presidente, con el de Tigres, y, y llega el técnico y me dice, o sea, y como que llega y me dice, no, 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 Giraldo, ¿usted por qué manda a don Miguel a que hable con don Edgar? Usted no... eso fue un problema, así me decía. Y yo no entendía nada, 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 nada. Entonces, bueno, el caso es que yo me fui, no presenté los exámenes médicos, súper aburrido, mejor dicho. Y ya después fue que me contaron que había un problema por otro lado, que si me entiendes, que recibían platas por otro lado, que el dueño no sabía y que eso no se podía hacer. Y a la final, pues yo decía, la carne de cañón soy yo. Ya. ¿Sí me entiendes? O sea, como que entre ellos iban a haber un problema y la culpa, digamos, la iba a tener yo porque prácticamente por mi culpa fue que se dieron cuenta. O sea, no que había muchas cosas por detrás. Y eso es lo que todo el mundo, o sea, que juega fútbol y todo eso, se dan cuenta de que, o sea, ese es el pan de cada día. ¿Sí me entiendes? O sea, en la B llega un técnico nuevo y puede echar 20 jugadores de tacazo y traerlos de él en equipos Mm, así. Y una nómina de la B no cuesta más de 20 millones, o sea, son 25 jugadores, a cada uno le pagas el mínimo y ya, chao. ok. Y te retrasan con darte el sueldo cada mes. O sea, es Sí. una situación muy diferente a lo que la gente dice, uy, no, se va para Italia y ya se va a ganar yo no sé cuántos millones de dólares, de euros. Lastimosamente eso no es así. ¿Ves? O Sí. sea,
el fútbol no es Messi, el fútbol no es Cristiano, el fútbol no es Maradona, no. El fútbol es mucha gente, muchos quieren llegar, demasiados. Y la lotería la tienen muy pocos. Sí. Y entonces, ¿cómo llegaste a España? Entonces a España, pues ya estaba yo súper aburrido, como que, qué pereza. Y tenía como que en remojo, como una oportunidad para ir a probarme, pues no a probar, supuestamente me iba a mandar ya con contrato, también por contactos y eso, a Fortaleza. Entonces como que yo no le creía mucho a la persona porque estaba todo maluco por lo que pasó en Tigres. Entonces como que no. Y entonces yo le dije, antes como que mis papás conocieron a una persona que tenía un acercamiento con Daniel Torres, ¿sí? El de Alavés. El de el Alavés. Y entonces yo le decía a mi papá, no, yo no voy por allá, qué pereza, eso es lo mismo a toda hora, Dan. Me dijo, hágale, pruebe, mire a ver. Y yo, bueno, está bien, pero yo sabía, o sea, digamos, es más, cuando nos reunimos con esa persona acá, yo le puse condiciones, yo le dije, si me voy, o sea, que sea con contrato y todo. Me dijo, no, que tiene que irse a probar, que no es que, bueno, normal, entonces listo. Me fui para España, la verdad, una nota, pues, o sea, allá se vive el fútbol de otra manera, es el fútbol profesional y el fútbol de élite, o sea, ya es otro nivel. Okay. Estaba allá y pues obviamente es un equipo, pues, media tabla. Media tabla. Bueno, ya a Barajas, obviamente me habían mandado la invitación del Alavés y todo, de como que, sí, como el director deportivo me mandó la invitación como para poder entrar a España y si acaso poderme quedar más de los 90 días. Ok. Sí, entonces listo, me recogieron en Madrid, en Mercedes, súper chévere y no, pues muy bacano y bueno, llegué, descansé un poco y como al otro día me tocó entrenar, pues yo me sentía súper mal porque tenía el jet lag, o sea, haber viajado 6 horas de Colombia, 6-7 horas que es Bogotá a Madrid. Pues como 11. Sí. Como 10. El caso es que es un viaje horrible. Y justo que viajé de noche y atrás había un man que roncaba con una moto toda dañada. Horrible, o sea, no descansé nada. Y llegué a España y de Madrid a Vitoria eran 6 horas en carro. Súper cansado. Entonces, bueno, llegué normal, me recibieron súper bien. La verdad, una nota, pues tenía como esa sensación de que nunca había... me ha relacionado con españoles y todo el mundo me decía, no, son súper serios, que no sé qué. Y bueno, normal, pues como que yo tenía la experiencia de haber pasado por muchos equipos y uno se adapta, ¿sí? Sí. O sea, como que uno se adapta y como que tampoco uno se pone a poner condiciones de entrada con los compañeros, sino que pues uno se va dejando llevar. Entonces, bueno, el primer día de entreno, normal, pues súper cansado, súper bien, todos buena gente, me recibieron súper bien. Ahí estaba en el equipo filial. El filial está el primer equipo y el filial es el que juega. En ese momento jugaba en cuarta división. En España es que, por ejemplo, si el equipo está en la liga, el primer equipo está en la primera división y si el segundo equipo, que es la filial, asciende, digamos, a primera, se tiene que quedar en segunda. Sí. Porque no pueden estar los dos juntos. Eso es lo que pasa con el Barcelona, con el Atlético de Madrid, con el Real Madrid, que siempre se quedan ahí en la B. Y entonces esos equipos los usan como para foguear a los de la cantera. Entonces, por ejemplo, yo estaba ahí en ese equipo, no estaba como por decir una sub-23 en la reserva. Y no, eso es otro nivel. Pues yo la verdad pensé que era diferente. O sea, que no va a haber corrupción, que no sé qué, pero allá se ve de una forma más sutil. Okay. Por ejemplo, yo llegué normal, como a los 2 días llegó un central brasilero, que había hecho las divisiones menores en Fluminense, había jugado sub-20 en Palmeiras, era selección sub-20 de Brasil, y el representante era el que era el mismo, el representante era el mismo del de Suárez y Cavani. Imagínate, después llegó otro central de Peñarol, también igual, de una. Y ya obviamente llegaron con un contrato directo de una, súper bien y jugando pues en el equipo, en el filial pues. Porque en ese filial, digamos, por ejemplo, habían jugadores que venían o sea, se juega como una división profesional tal cual. Sí. O sea, que el mercado de pases, así. Pero obviamente con sueldos más bajitos. Por ejemplo, el sueldo más bajito de uno de esos jugadores era de 3.000 euros.
Ok. de esos jugadores. Sí. Y había jugadores que habían estado en el Inter, en el Atlético de Madrid. Había un jugador que había estado en el Inter, en el Atlético de Madrid, había sido selección España, patrocinado por Nike, y ahí estaba en ese equipo. No, y mucho jugador bueno, o sea, ya eran con una técnica depurada, o sea, yo nunca había visto tanta técnica en un jugador como lo que se ve allá, y un juego demasiado rápido. A mí sí me costó acostumbrarme un poco, pero no le pues se coge el ritmo. Estuve un compañero de Bielorrusia, uno de Ucrania, polacos, ahí mismo franceses. Los franceses, la verdad, una mierda. En el sentido porque colombiano, narcotraficante, yo no sé qué. Como que, bueno, lo que uno carga. Sí. Pero los demás Pero no. entonces, ¿por qué decías que se ve como lo mismo, pero más sutil? Sí, claro, porque por ejemplo ya llega con el empresario y ya se sabe que es qué empresario lo lleva y entra directo. Ya como que ya todo está hablado, ¿sí me entiendes? Ok. O sea, sin tanta vuelta, Ya. como se vive acá en Colombia. ¿Sí? Ya. Y entonces, bueno, normal, súper bien. Pues, bueno, y me pasó algo muy particular allá. Algo que nunca me había pasado en ningún equipo. Por ejemplo, por lo general, en los equipos, cuando llega una persona nueva, pues siempre como que le hacen el feo, como que va a venir a quitarle el puesto al compañero, que yo no sé qué, normal. Bueno, entonces terminó el primer entreno, yo llegué súper cansado, me senté en el camerino, y yo no sabía, quería saber nada porque me sentía demasiado cansado. Y cuando llega pues una persona que no había entrenado con nosotros, sino en el equipo profesional, llega y me saluda y dice que, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Martín, lo que necesites. Esa persona, todo lo que yo estuve allá en España, en Vitoria, me llevaba, me traía, me invitaba a todo, o sea, como un padrino. Yo dije, no, ese man, o sea, ese man por buena gente merece todo, literal. Y después, como al tiempo, el man debutó en la Liga, en Copa del Rey, lo llamaron a la selección sub-23 de España a jugar un torneo, no me acuerdo de qué. Un crack, la verdad. O sea, muy buen jugador, no era así súper diferente, pero un jugador, pues cumplidor. Y era una persona muy buena, demasiado. Y era el único que era allá de Vitoria. Ok. Entonces, qué calidad de persona. ¿No? Y ya después me relacioné con los demás. Obviamente hay unos que son más serios que otros, más cerrados y demás, como todo, ¿no? Sí. Pero la verdad fue bueno. Digamos como que ya no me quedé porque cuando fui a cuadrar con los directivos, me dijeron que no, que me daban 300 euros por mes, me daban el piso, pues el apartamento, y que me cedían a un equipo, a otro equipo. Y yo les dije, no, bueno, está bien. Pero entonces yo les dije, está bien, pero entonces póngame una cláusula de que al año tengo que volver y jugar en el Alavés. Vieron que no podían, pero pues yo sabía que eso no lo se podía porque pues, yo no iba a dar plata para jugar. ¿Sí me entiendes? Porque allá también piden plata, los empresarios dan plata para poner al jugador. Por ejemplo, en el fútbol profesional acá en Colombia, hay jugadores que pueden dar un porcentaje de su sueldo al técnico. ¿Sí me entiendes? Y con eso juegan. Es como tú tienes un negocio y tienes que invertirle. Para tú ganar y mostrarte, tienes que invertir. Ok. ¿Ves? Hay jugadores que les dan, profe, no, yo gano 60 millones, yo le doy el 5%. Para que me ponga a jugar. ¿Ves? Ok. Entonces te aburriste de toda esa situación y te volviste. Sí, no, yo me aburrí. Fue horrible porque como que yo ya me sentía súper desilusionado, como que sentía que no, nada había valido la pena. Justo había terminado con mi primera novia. No, o sea, todo mal. Y ella me había terminado que no, que es que yo no me aguanto ese ritmo, y que esté viajando, que no sé qué. Y yo, bueno, obviamente la tusa horrible. No, se juntó todo. Sí, no, se juntó todo literal. Y ya ahí como que decidí volver. Entonces, bueno, me quedé unos días en Madrid, ya volví a Colombia. Pues no fue fácil. Yo no era capaz ni siquiera de ver fútbol. No era capaz ni siquiera de ver fútbol, ni partidos, porque me daba muy duro, me daba mucha nostalgia. Me invitaban a jugar, yo iba a jugar, obviamente, con un ritmo impresionante, Sí. porque venía a jugar de España y pues marcaba muchísima diferencia, demasiado. Pero como que me agarraba con todo el mundo, porque era muy competitivo. Ya. O sea, como que no, era una recocha y así, porque era como ese ambiente en el que yo estaba metido, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el fútbol profesional, o sea, literal, tú vas por el balón y vas con el puño arriba, ¿sí me entiendes? O sea, con toda.
porque así es. O sea, Toca. allá en el fútbol se dice, yo me estoy jugando la comida acá, Sí. la de mis hijos y la de todo. Y tú no estás jugando con niños, estás jugando con papás, con gente que tiene una responsabilidad gigante. Pues ya digamos como que, pues ya los que están en equipos grandes y si les pagan bien, pues no se preocupan por eso. Pero allá nadie es por bondad. Y ahorita, ¿cómo es tu relación con el fútbol después de haber vivido todo eso? No, para mí fue muy duro. Como tratar de superar esa etapa, como que el levantarme, como el ambiente del fútbol, como que los compañeros. Fue muy duro porque era un estilo de vida totalmente diferente. Y Sí. ahorita, no, pues bien, ya digamos lo veo como un hobby. Pues si juego fútbol, no digo que de nivel, pero sí con equipos que juegan torneos buenos. Digamos, por ejemplo, hoy en día está muy de moda que la Copa Trinche, que son como torneos de barrio. Si me entiendes, que han cogido mucha fuerza y Sí. le hacen mucho mercadeo. Jugué una edición y bueno, chévere. Pero ya no lo veo competitivo. O sea, hasta cuando me dijeron que tenía que entrenar todos los días, pues yo dije, no, ya Ya. no puedo porque tengo que trabajar, tengo otras obligaciones y no, muy lindo. O sea, como que hasta en la universidad alguna vez tuve la ilusión de cómo de volver a jugar fútbol profesional. Pero yo dije, no, ya fue. O Sí. sea, hasta es una vez mis papás me dijeron que me fuera a Estados Unidos que a seguir jugando fútbol y eso, pero yo, por ejemplo, en ese tiempo que yo estuve lejos de mi casa se murió, viví muchas muertes de compañeros, de mi abuelo. Entonces yo dije, no, pues a veces como que cuando un proyecto uno no lo ve tan, como que no se le está dando como uno quiere, Mm. pues es mejor cambiarlo. Sí. Y yo me aburrí, pues porque a la final uno aprende a valorar esas pequeñas cosas de la vida, que es el tiempo con la familia, con los más cercanos, ¿sí? Y ahora no te arrepientes mirando para atrás de haber, como, entre comillas, haberse dado por vencido por ese sueño de ser futbolista. No, antes o sea, yo la verdad soy muy agradecido pues con Dios, con la vida, porque lo intenté, ¿sí me Sí. entiendes? Yo tengo muchos amigos que me dicen eso, que a ellos les hubiera gustado intentarlo por lo menos, Sí. ¿ves? Y todo ese recorrido, todo ese tiempo, todas esas experiencias como que me hicieron más humano, ¿ves? Por ejemplo, a mí, digamos, no se me da nada que relacionarme con gente de cualquier estrato social, Sí. ¿sí? Como que si hay que irse en bus, uno se va, si hay que irse en carro, uno pues me voy. O sea, como que vivir más sencillo por todo lo que se vive. Porque, por ejemplo, yo tuve compañeros que llegaban a entreno sin desayunar. Y una vez lo intenté y casi me desmayo. ¿Sí me entiendes? Ok. Sí, es muy difícil. Y era como lo normal. Como que, no, yo ya me acostumbré a no desayunar en un entreno. Pues, o sea, uno, si se va a la nutrición, uno sabe que eso es lo peor. Ok. Pero eso es lo que es como la realidad de mucha gente. ¿Y tú ahorita qué le recomendarías a una persona que de pronto está en la misma etapa, que está aburrido, que no se le está dando, pero digamos estamos en una época donde está el Jamie Vardy, que debutó en primera con 27 años y unos años después ganó la Premier League? Sí, bueno, en una época de échale ganas, resiste, constancia, no sé qué, pero obviamente siempre hay un punto en el que hay que saber parar, Claro. como tú lo hiciste, que supiste, Mm. pero no todo el mundo sabe identificar ese momento. ¿Tú cómo recomendarías identificar ese momento para parar? Sí, o sea, yo digo que yo tengo amigos que a veces lo siguen intentando, ¿sí? Ok. Que yo tengo 28 años y a esa edad lo siguen intentando y ellos como que viven de una ilusión. Yo digo que hay que ser muy realista con la vida. El fútbol no es para toda la vida. O sea, tú te lesionas y chao. O llegas a los 35 y ya está. O sea, y a los 35 años tú no estás viejo, tienes una vida por delante, ¿ves? Entonces yo creo que uno tiene que aferrarse a proyectos como más sólidos que te permiten llevar una vida más feliz y más plena, ¿no? Una vida tranquila. Ok. Digamos, yo lo tomé por ese lado, porque literal yo enterré unos sueños para darle vida a otros. Sí. Sí. Y ahorita yo me siento súper feliz porque siento que como ese cambio que he venido dando
ha sido muy bueno, o sea, yo me siento muy feliz. O sea, yo cuando jugaba fútbol en esa época que lo tenía como todo, por decirlo así, me sentía pleno. Y yo llegué a un momento porque tenía que la novia, que jugando, que fama, entre comillas. Eso es lo que uno piensa. Pero eso se va. Entonces una vez un técnico me decía, en el fútbol son más las tristezas que las alegrías. Y yo le decía, no, profe, ¿cómo va a decir eso? Que no sé qué. Fue un técnico de fútbol que estuvo en divisiones menores nacional, que sacó muchos jugadores y me decía la verdad. Y una vez un profesor me decía, también un profesor, pero ya de la universidad, él me decía, uno no puede aferrar un proyecto de vida a algo que está en manos de terceros, que no depende de ti, porque eso es el fútbol. O sea, tú dependes de alguien para que te metan a un equipo. ¿Ves? Yo con un amigo, con uno de mis mejores amigos, digo, bueno, mi sueño, nuestro sueño es hacer un equipo profesional y eso. Y a mí, por ejemplo, me gusta ayudar, pues, pelados que uno les ve como el compromiso, el talento, pues que lo intenten, ¿sí me entiendes? Tampoco es que, ay, no, no lo haga porque yo no lo hice, no, o sea, inténtelo y si se le da, súper bien. Pero hay que ser muy realista que cuando ya no, ya no da para más, no da. Sí, o sea, tú pues, yo tengo amigos que tienen más de 100 partidos profesionales y ellos, y no tienen 25 años. Sí. Y se aburren del fútbol por la realidad que viven. Y teniendo literal la hoja de vida. Ya. ¿Sí me entiendes? Y se aburren y se salen del fútbol y conocido jugadores que llegan a los 35 años y no tienen un peso. En serio. Sí. Pero digamos, tú ahorita viendo el fútbol, más allá de pensar en tu experiencia personal, de lo que fue tu vida con ese deporte, ¿tú lo ves igual sabiendo toda la corrupción y todo lo que hay detrás? Sí, o sea, pues como que yo a veces, yo antes era muy hincha de Nacional, pero fanático. Pero ya viendo como todo eso, lo que mencionas, ya uno lo ve de una forma más objetiva, ¿no? Como de que se jueguen bien, de ser crítico. O sea, disfruto ver un buen fútbol, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, yo digo, yo soy hincha de Nacional. Y si Millonarios arrasa a Nacional, pues juega mucho mejor. Yo digo, uy, no, pues que Millonarios está jugando mucho mejor. ¿Sí me entiendes? A mí me gusta ver buen fútbol. ¿Sí me Ok. entiendes? Y por ejemplo, un sueño mío es ir a la Premier y ver un partido Pero en me persona. refiero a, digamos, que ya no es una final con la misma emoción porque sientes que puede estar arreglada. Ah, sí, no, total. O sea, yo ya no me emociono por el fútbol, Ok. la verdad. O sea, hay gente que sí, uno no puede perder el asombro y la emoción, pero si es una final de Champions, bueno, chévere. Pero no era como antes que, uy, es la final de la Champions, y yo no sé qué, pues ya no, o sea, ya digamos como que mi realidad es otra. Como que uno queda decepcionado, entre comillas, Claro. y uno se da cuenta de que a veces el egoísmo de esos grandes magnates y eso puede más que lo que es algo tan bonito que es el fútbol. Una vez entrevistaron a Marco Verratti y él decía, el fútbol está sobrevalorado porque, pues, o sea, hay mucho talento, pero entonces, ¿qué determina de que un jugador sea más bueno que otro? El mercadeo y las empresas y lo que le meten, las apuestas. Mm. Porque, por ejemplo, un jugador, no sé, del Udinese puede ser mucho mejor que la Juventus, pero está en la Juventus y, Dios mío, juega, pues, cobra muchísimo más. Si me entiendes, como que ya el valor se lo pone Sí, el marketing. el marketing. El marketing y no sé, o sea, hay muchos factores. Entonces, sí, o sea, como que ya uno no lo ve con esa emoción, como que ya uno lo pasa a un segundo plano y también hace parte como de madurar, que quizás si yo no lo hubiera vivido, pues en ese momento sería súper fanático y eso. ¿Sí me entiendes? Tengo también amigos que son súper fanáticos a sus equipos, respetable, pero yo digo, pues el equipo no te da nada. O sea, yo que uno que hablaba con directivos y eso, pues ellos no les importa nada el hincha, jamás. ¿Sí me Sí. entiendes? O sea, como que antes mejor que vaya gente porque les da platica, pero pues, eso que hay, ¿no? Que entonces que, que este equipo es mejor que el otro porque no, pues, o sea, tú no sabes lo que se maneja por dentro. Sí. Y más con esa cantidad de millones. Por ejemplo, en Europa uno ve esas cifras, o sea, estratosféricas. Mm. Y no, pues, o sea, es diferente. Siento que, o sea, en verdad,
demasiado buena la conversación, pero sí me ha roto un poco el corazón, porque obviamente me cambia toda la perspectiva de lo que ha sido el fútbol toda mi vida, que también una gran pasión, me emocionan los partidos, no sé qué, pero ya sabiendo pues todo lo que hay detrás es como, claro, Claro, es que esas como, son lo que yo te digo, son dos caras. sí, Son dos caras totalmente. Y es más, hasta cuando yo jugaba, estaban partidos, uno no los disfruta. No los disfruta porque uno siente mucha presión de que estás jugando, que a ti te ofrecen por ganar en un partido 100 millones de pesos. Si no ganas, te vas a los golpes adentro con el que metió el autogol o se dejó meter se mejor meter el gol. lo matan. Sí, y más un equipo que de pronto no, que tiene necesidades económicas. O a veces tú encuentras que el dueño le juega contra el equipo para no pagar el premio. Qué gonorrea. ¿Ves? O sea, son esas cosas No, que son dos caras del fútbol. sí, De todas maneras, es lindo vivir la emoción y eso, uno se emociona, pero sí. a veces no es bueno saber mucho. De acuerdo, de acuerdo. Le voy a decir a un par de amigos que no escuchen este podcast Sí. para que sigan felices. Sí, sí, sí. A veces no es bueno eso, saber mucho porque uno se enfrenta a muchas realidades, ¿no? Mm. O sea, es como que el que busca encuentra. Sí, Sí, así tal cual. Pero es lindo, o sea, también lindo porque el fútbol te deja muy buenos amigos. Lo que te decía al principio, el fútbol es lo que me ha dejado más amigos. No sé, se comparten muchas cosas que quizás con otras actividades no se pueden hacer. obvio. Mm. Kevin, muchísimas gracias por haber contado todo esto, por haber venido. No sé si tienes un mensaje final para la audiencia. No, pues que, que es bueno vivir pues como esas pasiones, pero no esas al 100 porque a veces uno no sabe como lo que está en juego, ¿no? O sea, como los intereses que hay ocultos, Sí, pero no, hay que disfrutarlo, o sea, tampoco es que todo es malo, hay que verlo también como algo muy tranquilo, planes tranquilos. Pues digamos ya la violencia que se ha metido, digamos como que en esas diferencias de que tú eres de un equipo y el otro, pues yo creo que no van, ¿sí? obvio. Digamos como que lo lindo del fútbol es ver que jueguen bien, ¿sí? Sí. Independientemente de que este equipo gane o no. Yo por ejemplo le hago fuerza a mis amigos que están en equipos chicos, en equipos grandes, ojalá ganen, porque viví con ellos, sé quiénes son y sé lo que viven. Mm. Pero todo tiene un interés, ¿sí? Sí. No es fácil, pero no es fácil entenderlo, pero creo que hay cosas más importantes en la vida. De acuerdo. Y Bueno. no, y muchas gracias por la invitación también. No, hombre, sí, o sea, la verdad, estoy un poquito cagado de quién pueda escuchar esto, a quién vamos a enojar. Sí, es de discusión, pero de todas maneras hay que vivirlo y ser como que el crítico del fútbol, Sí. que te ayuda a tener un ojo más agudo y nada, pues hay que disfrutarlo también. De acuerdo. Bueno. Que otra vez muchísimas gracias a todos los distintos y distintas que nos escucharon. Espero que a todos los futboleros no les haya roto un poquito el corazón esta charla, que sigan viendo el fútbol con la misma pasión, de pronto un poco más críticos, pero que lo sigan disfrutando. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Estuvo bueno, estuvo bueno. Pana. Candela.